días a todos. En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Tarazona que en estos momentos tan interesantes haya podido promocionar y organizar este curso, que es un referente siempre a nivel nacional. Y quisiera, como no puede ser de otra manera, agradecer al profesor Luis Rodríguez las amables palabras, aunque ahora, como verán de mi exposición, no sé si estarle agradecido o no por el favor que me ha hecho. En definitiva, un agradecimiento que también quiero extender a todos los asistentes, también a los que nos escuchan y nos siguen online. En particular, permítanme que salude a un grupo de alumnos de la Universidad de Granada que nos han acompañado este año, a los que quiero agradecerlo. Y hechas las presentaciones, corresponde hablar de la respuesta de la Real Audiencia y Chancillería de Granada a las epidemias en el siglo XVIII. Siglo XVIII y siglo XIX, pero le he de indicar de entrada que el título no va realmente a expresar de lo que les voy a hablar. Cuando el profesor Luis Rodríguez me invita amablemente, yo recojo el guante y digo, bueno, pues vamos a ponernos a trabajar. Y me voy a sacar una serie de expedientes de la Real Audiencia y Chancillería de Granada. Dentro de esos expedientes, algunos ya había consultado tiempo atrás, pero he de indicarles que lo que les voy a plantear sobre todo son de las dos epidemias que se dieron en Granada en 1804 de fiebre amarilla y en 1834 del cólera. Y una serie de expedientes que no había consultado y que ahora he tenido la ocasión de consultar me han llevado precisamente a plantear, pues, a darle el título de peste. Lo he entrecomillado porque, en definitiva, hablar de peste en el siglo XVIII, en la que España se queda, afortunadamente, por las extraordinarias medidas que se dan y la coordinación de sus instituciones administrativas sanitarias, los vamos a llamar así, permítanme ese eufemismo, pues va a posibilitar que no entre pues, esta peligrosa epidemia tan temida y que va a llevar, en definitiva, a que cualquier epidemia, fiebre amarilla, gripe, se le llame genéricamente como peste. Y bien, y aprovechando precisamente la presentación, que voy a intentar no extenderme mucho, en este intento de hablarles de la Real Audiencia y Chancillería de Granada, no se carga. ¿Cómo se pasa a página? Bien, en este intento de aproximarles, o de intentar aproximarles al panorama de la organización sanitaria del Reino de Granada en el 18 de las epidemias, en particular, pues les voy a plantear un esquema de exposición que nos lleva a ver, en definitiva, cómo las epidemias siempre son interesantes. Lo son para la historia de la medicina, porque particularmente luego lo abordan lo que llaman el curso natural de la epidemia, en definitiva, abordar el origen, abordar las causas de transmisión, los vectores, abordar las consecuencias para la sociedad, la morbimortalidad, en definitiva, muy estudiada. También tiene importante interés para la historia social, económica, política, en definitiva, porque como hoy, aunque estábamos un poco con falta de costumbre o desacostumbrados, podemos observar cómo en tiempos de epidemias pues, se produce un desvelamiento social por cuestiones de distinta naturaleza, políticas, económicas, y en definitiva también por cuestiones sanitarias. Y evidentemente desde la historia de la medicina vamos a abordar brevemente las enfermedades epidémicas que se suelen enumerar y que se clasifican en los estudios de fisiología, donde están ya integrados en la Facultad de Medicina a finales del 18 los estudios de higiene, la clasificación que se utiliza en España, una España que, por cierto, en ese momento la Facultad de Medicina están plenamente, son muy competentes e incorporan o están en constante comunicación, se incorporan los conocimientos científicos de Europa, algo que llama la atención, precisamente porque en el 19 va a haber una desconexión tremenda en los avances científicos, sanitarios. Por otra parte, voy a plantearles, debido a la invitación del profesor Luis Rodríguez, evidentemente por los expedientes, por todas las instituciones que resultaba o que citaban un análisis de la primera organización sanitaria central o para toda la corona, para toda España, que se va a dar en el siglo XVIII, que comienza en 1720. Después le voy a hablar de la epidemia en el Reino de Granada y lo voy a hacer no para precisamente plantearles una visión idílica de la Granada del XVI que nos transmite, por ejemplo, Carlos V cuando llega allí en su estancia en junio,
que viene huyendo del calor tórrido sevillano, recién casado con Isabel, y allí se deja, abandona las tareas de gobierno y va a estar hasta diciembre. Va a contribuir a reformar la ciudad, al cambio hacia el humanismo. Muy importante, funda la universidad, impulsa los hospitales regios. En definitiva, una transformación importante, incorpora o implanta en 1526, después de las propuestas que le hace la Real Congregación de octubre de ese año por la Inquisición en Granada. Y es muy importante, pero ya les digo que la visión no va a ser la visión idílica de la Granada del 16 o la transmisión de los románticos del 19, sino que va a ser la de una ciudad con graves problemas sanitarios, una ciudad que carece de Baja Edad Media cristiana y que luego las transformaciones no van a ayudar, una ciudad insalubre que va a tener, o que es de las ciudades, yo me atrevería a afirmar, que es de las ciudades que tienen mayor número de epidemias entre el siglo XVIII y el siglo XIX, 10 epidemias. En definitiva, les voy a plantear la epidemia en el Reino de Granada, las respuestas que se dan, para luego alcanzar unas conclusiones. En ese aspecto, precisamente, vamos a ver, disculpen. Bien, ¿qué epidemias tenemos a finales del 18? A ver si puedo retroceder aquí. Higinio Llorente es un médico de la corte que va a trasladar o va a traducir un tratado de medicina de Joseph von Planck en 1796, uno de los médicos más avanzados en el estudio de las enfermedades contagiosas, que va a trasladar precisamente otra vez en la primera clasificación que yo me he encontrado entre enfermedades epidémicas agudas y crónicas. La hace siguiendo precisamente pues, la incidencia, la gravedad y las formas de contagio. Y establece las medidas sanitarias que se pueden establecer frente a la respuesta epidémica. Son 3 que ayer plantearon muy bien mis compañeros, tanto en la conferencia que se centró en Roma como en la parte medieval con la peste, con el profesor Martínez Llorente, fue magníficamente planteada y siempre son las mismas respuestas. Respuestas higiénicas, cordón sanitario y aislamientos. Aislamientos o también respuestas que van orientadas al control fundamentalmente del comercio. En este sentido, las enfermedades que clasifica Planck en 1796, en el tratado que se traduce, lo tienen ahí en la parte superior y que lo trabaja en la página 162 y siguiente, viene a plantear que son las epidemias agudas, la peste, la calentura pútrida, se refiere al tifus, la disentería pútrida, la viruela y el sarampión. Yo echo de menos ahí la tuberculosis, pero no la cita. También crónicas, la lue venérea, es decir, la contagiosa venérea, utilizando la etimología latina, la sífilis, fundamentalmente la sarna, la lepra, cáncer y rabia canina. Bajo esa clasificación estaban por llegar, se habían dado algunos brotes, dos epidemias que van a tener muchísima incidencia, la de la fiebre amarilla, que va a entrar en España en 1800 por Cádiz, cuando se traslada un barco, el Delfín, que llega de La Habana, donde hay un importante brote, va a entrar, se va a extender precisamente por Cádiz, Sevilla, de Sevilla se traslada a Antequera, a Alhama de Granada y llegará a Granada en diciembre de 1804. En definitiva, la fiebre amarilla se va a incorporar. Fiebre amarilla, que por cierto, el vector de transmisión, lo tienen ahí, es el insecto Aegypto aedes, que ahora nos van a hablar precisamente posteriormente mis compañeros sobre la fiebre amarilla, no voy a tener mucho, pero sí es cierto que es una enfermedad que se transmite, parasitaria, que se transmite con los esperozoites, que lo inyecta el mosquito, que por cierto prefiere al varón a la hembra, ya está estudiado posteriormente, que cuando inocula o inyecta el parásito, marcha al hígado. Al marchar al hígado, ahí se reproduce 2 o 3 días y vuelve, cambia, se produce más violento y se produce un mesozoito que luego entra en el canal sanguíneo y fundamentalmente produce otra de las secuelas, todavía no sabemos cuáles son las del COVID, pero otra de las secuelas que va a ser precisamente el vómito negro. Otra epidemia de vómito negro que se caracteriza porque fundamentalmente afecta al hígado. Los vómitos se van, la medicina lo describe muy bien, se va describiendo verde, amarillo y finalmente negro.
Y bueno, en ese sentido, pues todo lo que se expulsa, que va destrozando el hígado, y es una enfermedad que se transmite con rapidez, sobre todo en las ciudades donde las temperaturas son cálidas, entre 20 y 30 grados, y se debe precisamente la identificación del vector de transmisión del mosquito. Ahí lo tienen, a Walter Reed, que en un equipo en Estados Unidos, por la incidencia que tenía esta fiebre, sobre todo en las ciudades del sur, va a llevar a identificar la causa de transmisión. La vacuna tardará en llegar aproximadamente 30 años. Por otra parte, otras de las enfermedades que se van a dar, la malaria, también se transmite por otro mosquito de la rama de los anófeles, y que va a llevar a tener una tremenda incidencia, sobre todo en Valencia, en el Reino de Valencia, de la que nos hablará posteriormente el profesor Pérez Juan, porque ahí se va a dar el cultivo de arroz. La transformación de los territorios en Valencia es extraordinaria, sobre todo en el siglo XVIII, se pasa de 112.000 hectáreas a más de 212.000 en el siglo XIX, y la incidencia de esta epidemia es tremenda. Por cierto, la malaria, que se suele curar con la quina, y eso va a provocar otra cuestión secundaria, efectos secundarios, que son las fiebres de orinas negras o la biliosa, que es un incremento de hemoglobina intenso y que lleva también a la identificación de otra enfermedad consecuente con carácter secundario. Y por último, el cólera morbo. Este es una enfermedad distinta, se transmite de manera aérea, precisamente mediante la partícula, mediante el germen de la Vibrio cholerae, que está identificada, que suele estar en aguas pantanosas o estancadas, y que va a llevar fundamentalmente a que con el cólera, que es endémico en la India, llegue a Europa en 1817, y en España, sobre todo por la ineficacia de las instituciones políticas, por la crisis que existe a finales de 1833 y 34, va a haber una epidemia prácticamente en toda España. Pues bien, ahí tiene un poco la clasificación de la epidemia que hay, y a partir de ese conocimiento de la epidemia yo me voy a centrar fundamentalmente en la de fiebre amarilla y en la de cólera morbo en Granada, pero yo quería plantearles algo de lo que yo particularmente pues no había trabajado expresamente en la historia de las instituciones, que es el régimen de administración sanitaria. Ahí tienen un esquema. Claro, empecé a trabajar los expedientes, me hablaban de Consejo Real, por otro lado me hablaba de juntas, de Suprema Junta, de Junta Suprema, de Junta Provincial, Junta de Distrito, me hablaba de distintas instituciones, y había un momento en que ya, bueno, pues te pones a trabajar la organización sanitaria, que he de confesarle que no lo había hecho ninguna vez. Por tanto, vaya de antemano las posibles lagunas que pueda tener en el planteamiento que le voy a dar de régimen sanitario a partir del siglo XVIII, pero sí le quiero plantear una idea. La idea que el intervencionismo de la política de Felipe V, del centralismo, apoyado con el Consejo Real de Castilla, va a ser muy eficaz. Y va a ser tremendamente eficaz, tanto que va a evitar la entrada de la peste, sobre todo del brote de peste que será en Marsella, que va a tener unos efectos tremendos en Europa, y sin embargo las medidas y la coordinación de las instituciones en el 18, insisto, en toda España, porque es la primera institución sanitaria centralista, disculpe, va a evitar efectivamente que la peste entre ya en España. La peste a partir del siglo XVIII, a la que se le teme, el siglo XVIII, siglo XIX, pero no va a tener ya efecto, no va a entrar afortunadamente. Pues bien, ¿cuál es el régimen sanitario, la administración sanitaria que nos encontramos en el 18? Hasta ese momento había antecedentes, se formaban juntas ocasionales para abordar determinadas epidemias, juntas que, por ejemplo, en Granada va a haber una junta en 1646 que aborda todo el cordón sanitario, el aislamiento completo de Granada, con medidas muy disciplinarias extraordinarias. Por ejemplo, se conoce que ajustició a 3 comerciantes que venían de Málaga, que quebraron el cordón, entraron a la ciudad, pensaban que tenía la peste, y en ese ejercicio de aislamiento y de pánico, si me lo permiten, ajustician en Granada a estos 3 comerciantes malagueños. Pues bien, salvo ese episodio de juntas, de decisiones aisladas, lo cierto es que a partir del 18 se produce una respuesta centralizada y yo diría algo más, sistemática, y se va dando una serie de legislación que va organizando y dando respuesta al problema de las epidemias o de las pandemias. En este sentido, fundamentalmente la respuesta está en el Consejo Real de Castilla, sobre todo en su sala la sala de alcaldes de Casa y
la Sala de Casa y Rastro, que en el Consejo de Casa y Corte, perdón, que en el Consejo Real de Castilla van a tomar decisiones, es decir, fundamentalmente son los juristas los que dan la respuesta en este momento. El Consejo Real de Castilla actúa asesorando siempre a Felipe V. Y en este caso, ante el brote de epidemia de peste que se da en Levante, precisamente se van a dar una serie de disposiciones que, por cierto, se me ha olvidado indicarles, la tienen ustedes en la nuevísima recopilación, en el libro séptimo, título 40, una serie de leyes sobre la salud pública que se lee y llama la atención de la organización precisamente que se da en esta etapa a esta respuesta de epidemia. Pues bien, el Consejo Real de Castilla asesora a Felipe V y se da una real provisión el 29 de agosto de 1720, la tienen ahí, que se hace notoria en el Real Acuerdo de la Chancillería de Granada, que tiene competencia, por cierto, desde el Tajo hacia el sur, se hace notorio y se toma una serie de decisiones. Fundamentalmente las decisiones que va a tomar van orientadas al cordón sanitario, al aislamiento, se establece 20 leguas de aislamiento marítimo desde la costa, desde Cataluña hasta Cádiz, con fuertes medidas de seguridad para evitar desembarcos, se dobla la guardia, control 24 horas, control del comercio fundamentalmente, que son las medidas que se van introduciendo y que, bueno, ahora la veremos con detenimiento. Lo cierto es que el Consejo Real de Castilla lo asesora, pero ve que la dinámica y la respuesta que se da en este momento no es la adecuada y no va a tardar en crearse, en el 2 de octubre de 1720, lo que va a ser la primera institución permanente para todo el territorio, que va a ser la Junta Suprema Negra, la Junta Suprema de Sanidad. Pero bien, ahí tienen la organización que vamos a aludir, algunos rasgos, precisamente con el Real Tribunal del Protomedicato, que es un tribunal que va orientado a evitar el intrusismo, pero que en el siglo XVIII va a tener competencia en materia de epidemia. Las subdelegaciones que se van a ir extendiendo a partir de la política centralista de Felipe V, se extiende a Valencia en 1736, en Aragón va a costar, entra en 1770, en Cataluña lo hace 4 años antes, y también subdelegaciones que se van extendiendo por los territorios andaluces y por el norte de España. En fin, una institución, insisto, que tiene competencia por primera vez en todo el territorio peninsular y que va a ser muy importante para las medidas que se van a tomar en el control de la epidemia. A partir de ahí se desarrolla la Suprema Junta de Sanidad, van vinculadas a las capitanías generales, a las 13, y sobre todo vamos a abordar la Junta Superior o Suprema de Sanidad de Granada. Hay una etapa en la que esa Junta es abolida, luego se recupera en 1805, va a entrar la Junta de Salud Pública en 1809, que bajo administración, bajo el control militar francés, es una junta que funciona también en términos parecidos, que va orientada a actuar frente al episodio de epidemias que vienen de Cartagena y de Valencia, fiebre amarilla y paludismo. Fundamentalmente también están los cabildos, las diputaciones, las Reales Academias de Cirugía y Medicina, conforme van desarrollando su estatuto, y por último los colegios de medicina. No quiero extenderme mucho, sí quiero plantearles varias ideas que a mí me han llamado la atención. Bueno, aquí tienen las disposiciones que se establece a finales de agosto para actuar frente a la peste de Levante, a la peste de Marsella. Y en este sentido llama la atención el control marítimo, lo que se va a llamar sanidad marítima, el control del comercio y el cierre total de fronteras. Y también los testimonios de fe o los certificados de fe que van a exigirse para pasar precisamente de Castilla a Aragón y Cataluña, también Valencia. Bueno, ahí la tienen, se extiende rápidamente todas las noticias, en cuestión de 6 o 7 días, todos los corregimientos, a las chancillerías, y se le da traslado de esa información. No me voy a detener, si alguien quiere más información se la puedo luego facilitar, pero particularmente si quiero, a ver si tengo suerte, aquí, llamarle la atención sobre la actuación del Real Tribunal del Protomedicato. Se crea por pragmática de 1477 de los Reyes Católicos, son los primeros que empiezan a dar disposiciones en esta materia, pero va orientado simplemente a un tribunal examinador, incorpora 3 físicos, 3 médicos, y ahí tienen las funciones arriba, están indicadas para evitar el intrusismo, que lo había, y fundamentalmente para quienes podían ejercer, estos 3 alcaldes examinadores, para nombrar a los médicos, cirujanos, ensalmadores y boticarios y especieros. Era, por tanto, una institución orientada al control de los médicos, cirujanos, principalmente. Sin embargo, se va a dar un cambio en la etapa de Fernando VI, muy interesante,
porque se va a actuar frente a una fiebre que hay de éticos o tuberculosos. Se va a dar una real provisión el 1 de septiembre de 1751 que va orientada a proteger fundamentalmente la corte, donde está el rey, y dar unas medidas sanitarias, que luego se van a ir extendiendo progresivamente. Esas medidas es que el médico, con total secreto, cuando detecta alguna enfermedad contagiosa o algún enfermo, tiene que dar parte inmediatamente al alcalde de barrio, que tiene que proceder al aislamiento, a la quema de ser, al control. En definitiva, una metodología establecida muy específica de aislamiento, de seguimiento y en caso de muerte también con actuaciones específicas. Voy a ir un poquito más rápido porque a mí la que me interesa es la Real Cédula que tienen ahí de 23 de junio de 1750, que es la declaración, la llamada, cómo establecerse la declaración de contagio. Esa declaración de contagio va a llevar a que tenga por primera vez entrada el Real Tribunal del Protomedicato, que por cierto está muy bien trabajado por una compañera, por Soledad Campos, de la Universidad de Castilla-La Mancha, en el que yo me he apoyado. Esta Real Cédula de 23 de junio, tiene aquí la que está en el expediente del Archivo de la Chancillería, por las medidas que se adoptan, precisamente a mediados de ese siglo. En la declaración de contagio sí que meten ahora una institución, que es esta institución de Real Protomedicato, pero por una simple razón, que lo van enumerando, el quebranto económico. Era tal, ayer ya nos dibujaron, precisamente con la intervención de nuestro compañero, a la última hora, esa documentada intervención de Rafael, que nos llevó a plantear las consecuencias económicas de la epidemia, de los aislamientos, sobre todo con cuestiones médicas, con los comerciantes, con el ganado. Pues bien, era tal el quebranto económico para familias que deciden tener precaución o cautela a la hora de declarar ese estado o declaración de contagio. Bien, la tienen aquí, todo el procedimiento. En primer lugar, se debía comunicar, ahora ya no a los alcaldes de barrio, sino al Real Protomedicato. El Protomedicato debía mandar a un inspector examinador. La figura de la inspección de epidemia, del inspector de epidemia, va a ser muy importante a partir de este momento, que debía emitir informe. Si lo confirmaba, pues seguía adelante, o podía, en caso de duda, el Tribunal mandar un segundo inspector, que debían ser ambos informes concordantes. Si eran discordantes, podía mandar incluso 3 o 4 inspectores para evaluar la situación. Todo ello llevaba, en el Real Protomedicato, pues la declaración, como dice aquí, de contagio, y las personas que la padecen pues tendrían la correspondiente consecuencia, la declaración de aislamiento, y también se establece un protocolo, sobre todo para los alcaldes, cómo actuar para aislamientos. Aquí en las casas de contagio, otro de los problemas que había, sobre todo con la red hospitalaria, es que los hospitales sobre todo son de beneficencia, no sanitaria, no de asistencia, y muchos enfermos se ocultaban y las autoridades tenían que localizarlo. Aquí incide la disposición, precisamente, y es en esa disposición se indica qué hacer en caso de que haya un fallecimiento. Pues tienen que picar paredes, suelo, aislar la casa durante 40 días y desinfectarla con azufre fundamentalmente. En este sentido, bueno, van hablando y da jurisdicción también al tribunal para entender de las cuestiones. Esta es la disposición, lo que se puede establecer como primera red de detección de epidemias, si me lo permite, que nos planteaba el lunes el profesor Gil. Pues bien, aquí tienen lo que yo puedo considerar, lo que podemos considerar como primera red de prevención sanitaria en este sentido, ¿no? A partir de ahí se va a plantear pues la extensión de ese sistema, fundamentalmente de la Corte, se va extendiendo a distintos territorios, distintas capitanías, y nosotros, o yo les voy a hablar particularmente de Granada, de la Suprema Junta de Sanidad. La Suprema Junta de Sanidad, que le he de indicar que me faltan datos. No sé cuándo se constituye, no sé muchas de esas cuestiones, sé es intermitente, y ¿qué he hecho? Apoyarme en una compañera que conoce bien los estudios del régimen del 18 en Granada, sobre todo los archivos de la Diputación, y ella me ha dado una información muy interesante que yo le traslado. En primer lugar, la Suprema Junta de Sanidad, bueno, vamos a hablar primero de la Junta de Sanidad General, antes de hablar de la Junta Superior, que se establece en Granada, y apoyándome en las informaciones que me ha trasladado, sí le quiero plantear que el 2 de octubre de 1720 surge, por tanto, la Suprema Junta de Sanidad con competencia en todo el territorio, y sobre todo para la guarda de fronteras, marítima y terrestre. Tiene una composición clara, miembros del Consejo Real de Castilla, se suele hablar de 4 o 5 miembros que asisten, proponen
y, por tanto, consultan al rey. En esa competencia de ver y consultar a su majestad sobre las dependencias que ocurren en orden a la peste, que es como se crea en respuesta a la peste de Marsella, va a desarrollar una progresiva labor centralizadora y ya le digo, racionalizada, muy interesante en materia sanitaria, en particular en epidemia. Entre sus competencias estaba también que podía asesorarse antes de la toma de medidas con el Real Protomedicato, hasta 1752, como hemos visto, en el inspector de epidemias, y también podía crear comisiones específicas para estudiar las circunstancias, también proponiendo sobre todo a médicos por su parecer técnico. Y desarrolla también importante labor en la sanidad marítima, los lazaretos sucios, como va a ocurrir, como tienen en el documento amplio, en la parte derecha de sus imágenes, que se hace notorio en el Real Acuerdo a mediados de noviembre, el 10 de noviembre de 1726, y en respuesta a la peste de Levante. Se conoce que hay focos de peste en el norte de África y traslada una serie de instrucciones expresas a la Real Audiencia de Chancillería, entiendo en ese momento, aunque no sale la Junta Superior, y se van a adoptar unas medidas extraordinarias, precisamente en respuesta a una serie de barcos militares que salen y que se creen, según las noticias que les llegan, los espías que tienen en Argel, que van con un contagio de peste. Es tal el temor que efectivamente se desarrolla toda una red de control y de aislamiento marítimo, sobre todo de cara a la Capitanía de Motril y sus puertos, donde tiene que ver mucho las medidas que toma la Chancillería. No se las voy a trasladar, pero sí, fundamentalmente, que toma medidas, va a desarrollar los llamados lazaretos sucios. Se van a extender una red de lazaretos, Barcelona, Valencia, Cádiz, Algeciras, Motril, donde tienen que, los barcos que llegan tienen que guardar cuarentena para darle la patente de sanidad, en ese momento se establece, va a llevar una serie de requisitos muy interesantes. Bueno, simplemente citarle. El documento que tienen, por cierto, el primer documento, es el levantamiento del cordón sanitario en 1723, también a instancias de la Junta, donde da también, manda a realizar una serie de derogativas en todo el territorio nacional. En este sentido, la Suprema Junta de Sanidad, por tanto, actúa desde el 2 de octubre, va a estar vigente hasta 1847, aunque con intermitencia. Queda abolida en 1805, va a restablecerse en 1809 y ya, como digo, hasta la Dirección General de Sanidad de la Ley de mediados del 19 es una institución que está ahí presente. Pero sí le quería indicar un aspecto importante que me he saltado expresamente, que es la disposición del 30 del 10 de 1767. Esa disposición es importante porque la Junta Suprema va ante el problema que presenta el Real Protomedicato, que alega problemas, saturación, problemas de atención a las cuestiones epidémicas y, en definitiva, el problema fundamental que tenía, que era la financiación de toda la red de prevención sanitaria, pues alega una serie de problemas y finalmente la competencia la asume esta Junta Suprema y el Real Protomedicato ya deja de tener competencia. Pues voy a seguir planteándole el desarrollo y le decía que esta estructura, que he consultado con una compañera que conoce bien los expedientes, sobre todo de beneficencia y la red de Granada, va a permitir desarrollar subordinadamente las llamadas Juntas Superiores de Sanidad, en este caso también del Reino de Granada, que van vinculadas a las capitanías generales. En esta reforma centralista, insisto, y desde el planteamiento de los resultados muy positiva que desarrolló Felipe V y que estuvo presente hasta principios del XIX. La estructura de las juntas, la composición de las juntas superiores, la de Granada ahí la tienen, el capitán general o el comandante, siempre presiden en orden a aplicar las medidas efectivas de vigilancia y control y, una vez declarado el estado de epidemia, pues las medidas que hubiese disciplinarias correspondientes. El presidente de la Chancillería, 4 oidores, el corregidor, 2 caballeros, 24, y también eran asesorados por un médico y un auxilio del personal subalterno. ¿Qué medidas? Oye, David, a ver, me escribe un alumno, me dice que no puede ver ahora las clases grabadas de Derecho Romano, por un tema de que se está cambiando la plataforma o algo así. Y parece que ha hablado con alguien de soporte informático y dice que yo las vuelva a subir. Yo, ¿cómo voy a volver a subir si yo no tengo ni idea de las clases? Quiero decir que eso es un tema que yo ahí no puedo hacer nada. Entonces, no sé esto con quién tengo que hablar, soporte People, soporte Blackboard, con quién tengo que hablar para que... Lo construyemos. ¿Para construir? Bueno. Vale, gracias. Gracias.
Pues bien, ya solventado parece ser el problema de las clases de Derecho Romano que tiene este compañero. Vamos a continuar, retomamos la cuestión institucional. Insisto, no me quiero extender mucho más, pero ahí tienen las medidas que toma, los expedientes que he podido consultar, las medidas que toma de información, coordinación de medidas con respecto a la Junta Suprema, máxima autoridad en el territorio. A ellos les corresponde aquí declarar el estado de sospecha previo o de epidemia, se va a dar en determinadas circunstancias, la prevención y control, comercio, sobre todo con la ropa, tremendo. Se pide toda una tramitación, unas disposiciones para el control de la ropa, que cómo sellarla, en su caso cómo debe ser purgada, en fin, es muy minucioso. El cierre de la ciudad es extraordinario. De hecho, me he encontrado en algunas ocasiones que es tal que para el abastecimiento se crea una junta especial. En Granada esa junta actuaba sobre el control de una de las puertas específicas que era de abastecimiento, que era la puerta de Vivarrambla. También sobre el control de los hospitales, formando lazaretos o hospitales que no tenían esa característica, intervenían, y de hecho hay una queja al rey Felipe V porque se va a intervenir uno de los hospitales regio, el Hospital Real, y se le arrebata directamente las llaves al administrador del hospital, y eso va a generar un expediente. En fin, y también para todo lo que es la circunferencia del cordón, las famosas 10 leguas, y en torno al cordón, a la circunferencia, los procesos de aislamiento se debían establecer quién quería salir, todos los requisitos que se establecían. Particularmente también, y lo he citado para que no se me olvidara, la Chancillería, la Real Audiencia de Chancillería, en 1809 sale de Granada, huyendo de los franceses, se traslada a Cartagena. Allí va a haber un brote de fiebre amarilla y precisamente se va a marchar a Murcia, después quiere retornar. Ese expediente se conserva ahí, y se conserva sobre todo la actuación de la Junta Superior de Sanidad de los Reinos de Valencia y Murcia, que se crea ahí, y cómo esa institución tenía competencia sobre todo en relación a la todopoderosa Real Audiencia de Chancillería de Granada, porque le hacen pasar una cuarentena. Además fallece el presidente interino de la Real Audiencia, y genera toda una serie de conflictos muy interesantes, pero donde al final se tienen que plegar a lo que indica la Junta Suprema, y hasta que no tienen el testimonio de fe no pueden salir en octubre de 1812 en dirección a Granada. Muy interesante. Y una cuestión que me ha llamado también la atención, aparte de las medidas disciplinarias, son de distinto tipo. Yo no he visto ya disciplinarias de ejecución, no he visto ninguna, pero sí de detención, de imposición de pena, eso sí lo he visto. Y una de las cuestiones muy interesantes que le aporto el documento es precisamente cómo la Junta Suprema, que tiene jurisdicción, podía comisionar a las juntas superiores en cuestiones de intervención, control de comercio, como en el caso que se da aquí en 1804, en la epidemia de fiebre amarilla, donde a dos comerciantes que quieren introducir mercancía a través de motril son intervenidos, y esto genera una serie de daños, y la Junta Suprema comisiona a la Real Audiencia de Chancillería para conocer el expediente, por si querían ejercer de sus derechos estos comerciantes. Hasta en eso la Administración era detallada y no tenía esa inseguridad, permítame, lo tengo que decir, esta indeterminación, esta inseguridad que tenemos actualmente con una serie de medidas que a veces, bueno, o la falta de medidas, también derivadas probablemente de otra etapa de crisis política que estamos pasando y que estoy seguro que se abordará en el futuro. Pero bien, en este sentido, aquí tienen los certificados testimonios de fe, los boletos, eran muy exhaustivos, con medidas también para evitar la falsificación para la entrada y salida. Aquí tienen los dos, uno los que se va a dar frente a aquel, el que se da para la entrada o salida de la ciudad en relación a la epidemia que está en Cartagena de malaria, y en este tienen, en el de 1803-4, la prevención frente a la epidemia de fiebre amarilla, los requisitos que se da, certifican que la ciudad es sana, y tienen que incorporar todos los datos personales y también las pertenencias que transportan las personas a la salida de la ciudad. Bien, por seguir avanzando, bueno, en el cordón de sanidad que se establece en las juntas, muy exhaustivo también, aquí se habilita al comandante expresamente con competencias fuera de lo que diríamos el orden legal, extraordinarias, competencias extraordinarias para el estado para el cordón sanitario que se forma en Granada en 1805, pero voy a avanzar sobre todo por intentar llegar. Bueno, aquí tienen la Junta Superior de Salud Pública que se forma en Granada. Hay un problema interesante con la administración francesa, que es la desconfianza,
y se enteran que efectivamente hay una epidemia en Cartagena porque apresan en septiembre de 1810 el barco que va desde Cádiz a Tánger, desde Algeciras a Tánger, recogen el correo, lo indica la comunicación. Como consecuencia de eso, se sabe también que hay 2 enfermos en Baza y la Junta de Sanidad local de Baza no dice nada, se abre un proceso también contra la Junta de Sanidad y contra el corregidor de la ciudad. Dicho esto, también se toma una serie de medidas extraordinarias, pero se evita que llegue también el contagio de la fiebre amarilla. Bien, la competencia de cabildos, muy interesante, la ordenanza de policía con los alcaldes de barrio, fundamentalmente llama la atención cómo le instan a localizar a los enfermos que tienden a encerrarse o tienden, en definitiva, a quedarse en casa, no quieren ir a los hospitales. Allí van los desahuciados y pobres en ese régimen asistencial. Quienes entran en el hospital en ese momento pues tienen muchas papeletas para no salir, y se intenta evitar, en fin, todo lo que son las ordenanzas de policía en materia sanitaria, la Real Academia, que tienen un papel importante por terminarles todo el desarrollo a partir de 1831, cuando se crea la nueva Real Academia, que tienen que consultarse en cuestiones de salud pública, también en cuestiones de epidemia, y los colegios de médicos cuando se empieza a desarrollar, sobre todo a finales ya del 19, pero quería trasladarles también la institución para que lo conocieran. Bien, este es el régimen que tenemos a nivel de administración sanitaria. ¿Y qué pasa en el Reino de Granada? El Reino de Granada, como les digo, incorporado, como saben, por los Reyes Católicos, tras las capitulaciones de 25 de noviembre de 1491, es una ciudad, el reino, carece de baja edad media cristiana. Sobre todo, como muy bien exponía ya el profesor Martínez Llorente, con una red hospitalaria que sí tiene Castilla, con una organización urbana de calles anchas, con un régimen bastante mejorado, pero Granada no lo tiene. Granada tiene un urbanismo de ciudad musulmana que se va transformando, ciudades estrechas, basta conocer el Albaicín o el Alcazaba Cadima para conocer cuál es esa estructura, y por lo tanto es una ciudad que presenta graves problemas de insalubridad. Y eso es lo que trasladan los expedientes. Le cito el relato que hace un abogado de la Chancillería en 1736, que se queja a la Chancillería para que esté al Cabildo a tomar decisiones, porque fundamentalmente hay una ordenanza de salubridad, ordenanzas municipales de 1597 que no se cumple. Y ahí relata cómo está la Granada del 18. Dice: la ciudad está sucia, inundada de basura, piedras movedizas, viscosidad, cascajo, perros, gatos y otros animales muertos, de forma que esto lo hace de lo más desapacible, oscurece su hermosura natural y causa el mayor perjuicio a los vecinos. En realidad, lo que está describiendo, bueno, a partir de ahí se aprueba, como consecuencia de esa intervención, un arbitrio para la limpieza, se empieza a reglamentar cómo se limpian las calles, la obligación del vecino de limpiar su casa, desde la puerta hacia el centro de la calle, en horario de las 8 de la mañana en invierno, de las 6 de la mañana en verano. Tenían que regar las calles y además recoger los lodos con un proceso muy específico. Es interesante, pero aprovecho este mapa de mediados del 17 para plantearles que el mayor problema que tiene Granada, sobre todo, aquí tenemos la Alhambra, es el río Darro, que transcurre por la ciudad, y ahí es auténticamente un vertedero. El río Darro, que va a tener problemas, o que va a llevar a establecer la ciudad importantes focos de infección, sobre todo por las actividades que se desarrollan, los curtidores, leñadores, en fin, toda una serie de actividades, y por la costumbre que se tiene en ese momento de arrojar todo el río. Hay distintos proyectos en el 18 que se intenta para la mejora del río, establecer muros, aunque no llegará el embovedado hasta finales del 18, hasta 1792, cuando se impulsa, tardará años, pero eso va a evitar muchos de los problemas que tiene fundamentalmente Granada. Voy a seguir para indicarles el cuadro de epidemia que tiene Granada. Es una de las ciudades más afectadas, y lo tienen, precisamente las fiebres malignas. En 1726 la epidemia de origen catarral, que ayer se mencionaba, la epidemia de vómito negro de Málaga, que al final entra también, bueno, no afecta por las medidas drásticas, pero hay un pequeño brote, la epidemia de 1776 de Baza y La Zubia, el municipio donde yo resido, que hay una epidemia de fiebres que afecta de tabardillo, que afecta sobre todo al ganado, epidemia de fiebres terciarias en 1785, de la malaria, que hay otro brote, la gran epidemia de 1805, la del cólera morbo, de 1833, y luego las dos últimas también de cólera, insisto, por la situación que tenía la ciudad. En este sentido,
el régimen urbano no favorecía la limpieza, los ríos Darro y Genil eran focos de contagio. También por la red de conducción de aguas, Granada tenía una buena red para conducir el agua, para el agua corriente, a través de los aljibes, una red musulmana que no se va a respetar, se van a romper, quedan abiertos. Y eso va a provocar que esa conducción de agua, pues, se contagie con las miasmas, sobre todo en época de enfermedad, y sea un foco de transmisión extraordinario. También, como le digo, pues todo lo que lleva a actuar contra el río, que termina o se empieza a superar a partir de 1692 con el arquitecto Domingo Tomás, cuando desarrolla el embovedado, que es desde Plaza Nueva, donde está el Palacio de la Real Audiencia y Chancillería. Además, Granada tiene otro problema. La Granada del 16 es la Granada, me puede corregir el profesor Martínez Llorente, con más conventos e iglesias en la ciudad. Creo que esa afirmación puede ser admitida, así me lo transmite la compañera, y con ese sentido era la ciudad con más cementerios, tenía 31, censado en el siglo XVIII. Ya se pueden imaginar los focos de contagio de estos enterramientos y todo el problema que generaba. Y por último, también la política hospitalaria de beneficencia. No me he podido resistir, perdonen, a trasladarle otro de los problemas, y es que el régimen hospitalario, sobre todo por la intervención, aquí tienen la red de 17 hospitales que existen en la ciudad, en Granada, en el 18. Les quiero llamar la atención, bueno, el hospital podía ser de fundación estatal, podemos llamarlo, Regia, donde se dotaba de un patrimonio, en Granada sobre todo con el Real Patronato, o podían ser de fundaciones privadas. De fundaciones privadas, pues sobre todo con la intervención eclesiástica, que hizo una extraordinaria labor, pero a veces se dedicaba más al culto que a aplicar la medicina a los avances médicos, y eso generaba otro problema. En ese sentido, aquí tienen toda la red, hay problemas en la red, en los hospitales, más, insisto, de beneficencia que asistenciales, para recoger a pobres, y en este sentido va a llevar a que se realice a mediados del 18 una importante actuación. Yo diría que es la segunda ciudad que se desarrolla la actuación con la creación del Real Hospicio, que se implanta en 1753 tras unas instrucciones del Marqués de la Ensenada, que se establece en Madrid, y yo creo que es Granada de las que le sigue, si no la segunda o la tercera ciudad. Por ejemplo, en Málaga no va a llegar hasta 20 años más tarde. Ese Real Hospicio es muy importante porque va al control hospitalario, a un poco frenar la intervención eclesiástica, si me lo permiten, una extraordinaria labor, que hay que decirlo, y va a establecer la especialización de los hospitales. Pues el Hospital Real fundamentalmente ya se queda para los enfermos con problemas mentales y también con la sífilis, el lazareto, que se crea en 1502, que lo tienen también ahí, que es otro de fundación, que va orientado fundamentalmente pues, al aislamiento, a la atención de quien tenía la lepra, y también una serie de hospitales que se van mejorando, porque además se mejora su financiación. Ahora explicaré si tengo tiempo para esta cuestión. En definitiva, se va a mejorar esa red de hospitales, la respuesta se mejora también, y todo ello va a llevar a que la Junta Superior tenga un papel protagonista en esta transformación hospitalaria. Y para no extenderme más, la fiebre amarilla, sí que le quiero plantear una serie de ideas. La fiebre amarilla entra en Cádiz, como les digo, en 1800, en Granada se va a tomar medidas extraordinarias de prevención, un informe extraordinario de la Junta estableciendo medidas preventivas. De hecho, se va a evitar hasta finales de 1803, cuando entra, perdón, finales de 1804, cuando entra. Se establece cómo se identifica la enfermedad, los síntomas de enfermedad, los sistemas de vigilancia, los métodos de desinfección, los pasaportes de paso y boletos, los sistemas de gratificaciones, también para los delatores, muy importante descubrir al enfermo contagiado, las penas que se debía aplicar, y la verdad que el resultado fue muy eficaz. Fue muy eficaz porque va a llevar, en definitiva, a que solamente, y digo solamente, afecte de una población de unos 60 y pico mil habitantes, 66.000, afecte solamente o fallezcan 306 fallecidos. En este sentido, las grandes ciudades que van a estar más afectadas van a ser sobre todo Cartagena y Sevilla y Málaga, y Granada, pues por las medidas preventivas y después de respuesta a la declaración de epidemia, cuando se produce la oficial, el 3 de octubre de 1804, pues se pueda frenar el contagio. Bueno, aquí tienen decisiones de la Junta Sanitaria, no me voy a detener más.
puedo darle mayor información, pero para ir avanzando y para ir finalizando, también la respuesta de la epidemia al cólera gordo, enfermedad infecciosa, intestinal, que se produce también hay varios problemas, lo que se detecta. En primer lugar, ¿qué metodología seguir? Se dudaba si era enfermedad o no contagiosa, que los médicos no actúan rápidamente. También estamos en un momento de crisis política. Los liberales están enfrentados al gobierno de Cea Bermúdez, no llega Martínez de la Rosa, granadino, hasta el 15 de enero de 1834, se toman medidas de manera muy tardía. En definitiva, el sistema que estaba heredado del 18 entra en crisis, estamos en los procesos de desmantelamiento del antiguo régimen, el Consejo Real de Castilla sería suprimido en marzo de 1834, es decir, en momento de vacío político, de falta de respuesta. Esa falta de respuesta va a llevar, en definitiva, a que Granada sea la ciudad con mayor incidencia del cólera, porque, pese a las propuestas de higiene, de mejora de la red de abastecimiento, etcétera, no se van a hacer. También los cementerios siguen siendo los mismos, la Iglesia no renuncia a los ingresos que suponen esos cementerios, no se va a unificar, se establecen 4 a las afueras de la ciudad, pero no se unifica hasta el gran cementerio público en 1895 de San José, en Granada, que está a las afueras de la ciudad, y todo eso va a llevar en que lleva a una tremenda incidencia de esta enfermedad del cólera. Su transmisión muy alta en Granada, la ciudad probablemente más afectada, con más de 6.500 fallecidos, según los censos de ese momento, sobre una población, insisto, de en torno a unos 66.000 habitantes. El porcentaje se lo he hecho del 8,9%, no eran los porcentajes del 35, del 40, de la peste, que en Sevilla incluso se habla del 50% a mediados del 17, pero sí que tiene una extraordinaria incidencia. Y va a incidir en el desarrollo demográfico. Es la primera epidemia que incide dentro del 18 y el 19 de ese desarrollo demográfico, y sobre todo la ciudad va a quedar despoblada, tanto así incluso que queda despoblada de sus propias instituciones de gobierno. No hay junta, ahí actúa el presidente interino como puede, intenta retener a las instituciones, de hecho manda o convoca a los caballeros 24 y se presentan 3, o sea, están todos fuera de la ciudad, el pánico es tremendo y la dejación de funciones también. Bien, con esa situación, ¿qué balance, qué conclusiones podemos plantear? Bueno, el balance es que la estructura sanitaria del 18 funcionó. La epidemia, otro tipo de epidemia, más que por el desarrollo, era por otro tipo de circunstancias, las hambrunas, sobre todo, afectó a la mortalidad infantil, pero la red sanitaria estableció unas estructuras que evitó, por ejemplo, que la peste entrara. Y eso tengo que resaltarlo porque fue muy llamativo, fue de los pocos territorios europeos que se libró de la peste en el 18. La eficacia de la administración sanitaria, que la hay, que es clara, algo que no se puede decir de lo que tenemos hoy, no sabemos que esos comités, consejos interterritoriales, en fin, la situación que hay, pues supo plantear una contención, supo, en Granada sobre todo, favorecer el crecimiento demográfico, se dio. La epidemia en 1804 tiene muy escasa incidencia, sí que permite la mejora de la red sanitaria, la pavimentación de calles, permite los alumbrados, la higiene pública, se van cerrando cementerios, cuesta en algunos casos, pero bueno, se da. La de 1834 fue extraordinariamente con una mortalidad altísima, propició la reforma sanitaria definitiva, ya que se va a dar pocos años después, desaparecen hospitales porque el sistema de financiación que está vinculado a sus fundaciones, las fundaciones pías sobre todo, pues lleva a que esté vinculado a la financiación o a la producción agraria, la mayoría de las tierras. En caso de mala producción, pues la consecuencia era inmediata en los hospitales, se mejora la red de financiación. Y todo eso va a incidir en una reforma también, cierre de hospitales, en una mayor especialización, se deja el lazareto, el Hospital Real, que después pasará a la universidad, ya en el siglo XX. Y otra de las cuestiones que me llama la atención, las consecuencias también, es la mejora de las mandas, de los testamentos. Hay una disposición de la nuevísima recopilación donde dice que en épocas de, en determinadas circunstancias se debía testar con una serie de requisitos, con capacidad física y demás. Pues bien, en esa disposición de la nuevísima recopilación, en el libro 10, título 20, ley 15, se va a desarrollar una disposición en 1830, se la he traído, se discute también en el Real Acuerdo sobre cómo dar disposiciones, sobre todo cómo restringirlas en las disposiciones que se debe dar a las órdenes religiosas, a los que te asisten en los momentos ya últimos de
estableciendo unas limitaciones, estableciendo qué requisitos, qué antelación, las condiciones físicas, testigos, etcétera. Bueno, es una cosa curiosa que también se lo traslado, pero no me resisto a trasladarle otra cuestión también que tuvo la epidemia en Andalucía y que hay otro expediente en la Chancillería. Y es que, y esto lo he traído precisamente por una cuestión con el profesor Martínez Llorente, ustedes saben que tras la Guerra de Sucesión se firma una serie de tratados de Utrecht, con Inglaterra se va a firmar uno el 13 de julio de 1713, que va a llevar precisamente a que en cumplimiento del artículo 10, que lo tienen ahí, se le traslade el peñón, dice el artículo 10 del tratado, el rey católico por sí, por sus herederos y sucesores, cede por este tratado a la corona de la Gran Bretaña la plena y entera propiedad de la ciudad y el castillo de Gibraltar. Propiedad y castillo de Gibraltar es lo que da. ¿Qué va a ocurrir? Pues ocurre que la fiebre amarilla, la epidemia, en Gibraltar hace estragos. En 1804, de 6.000 habitantes, fallecen 5.000. Se desarrolla de manera extraordinaria, otra vez en 1815 otro brote, y acude el general Don a Fernando VII y el Consejo Real, y estos autorizan pues, para airear el establecimiento temporal en una línea que pueden ver aquí, que va, desde 1713 se va a establecer la posibilidad de establecerse aquí. Además, son muy hábiles porque si en 1810 lo que hacen es romper la defensa que se establecieron en 1730, la línea de castillos, que están en esta línea, ahí se la van a saltar, aprovechan la debilidad de la guerra de independencia para romper la frontera establecida por Felipe V de defensa, va a llevar que se extienda hasta aquí y lo que pasa de una ocupación temporal va a pasar a lo que dice el texto, una aldea y luego a la Machtpolitik, que se llama en el libro rojo, que yo le recomiendo su lectura, de 1985, muy interesante, que va a llevar a legitimar la ocupación de estos territorios hasta esta línea y en otro momento, en 1938, aprovechando la guerra civil, a la construcción del aeropuerto. Bien, esto era lo que les quería trasladar, agradecerles su atención y estoy dispuesto, con mucho gusto, a atender a las cuestiones que me planteen. Muchas gracias.